Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en directo y por supuesto compartiendo la actualidad, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche y compartiéndolo con las personas que esta noche conforman esta mesa de debate. Nos acompaña don Domingo Madera, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Domingo? Pues muy bien, vamos escapando. ¿Cómo estás llevando estas altas temperaturas, podemos decir? Pues yo, por un poco temor al virus, estoy saliendo poco. Y en mi casa me encuentro bien, está fresquita, no estoy usando aire acondicionado por temor a la luz, pero todavía estamos fresquitos. También nos acompaña don Gregorio Viera, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Gregorio? Pues muy bien, también intentando llevar el tiempo este que tenemos de calor y también llevando como podemos lo de la pandemia, que en fin, que todavía sigue haciendo sus estragos por ahí. La verdad que sí. Don Fernando Toribio, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Fernando lo está sufriendo por la zona sur. Sí, la verdad que es un calor sofocante, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados, ¿no? Siempre en verano por estas fechas, ¿no? Y me acuerdo que en el 2002 en una procesión en Tunte por la fecha de Santiago, un político ahí me dijo: Fernando, estamos en 2002, dice, sin aire acondicionado en el sur va a ser imposible vivir ya efectivamente, ¿no? Los calores son impresionantes, pero acá no queda otro remedio que aguantar. Pues vamos a entrar en materia y vamos a entrar en la actualidad. ¿Por dónde pasa la actualidad políticamente y nacionalmente? Por el debate de la nacionalidad que se está celebrando y se ha celebrado en este país. Qué valoración, después de 7 años, después de 7 años volvemos nuevamente a este debate. Ya era hora. ¿Cómo lo está viviendo? Hombre, yo con bastante sorpresa, porque las propuestas que ha hecho el presidente del gobierno me parecen una vez más un encanto de serpiente. La lucha de Podemos ha sido el tema de las energéticas y las eléctricas y los impuestos especiales, y este presidente pues ha cedido a esas cosas sin saber, ya veremos si lo cumple, sin saber limitar que eso, como siempre, vaya a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos. El problema es que tú le metes un puro a las energéticas o a la banca y ellos con comisiones, con cositas por aquí o por allá, como está pasando con la gasolina o como ha pasado con los pasajes en Canarias, al final la ayuda prácticamente no se nota. Y esto, si tú no limitas las acciones de la banca y de las eléctricas antes de meterle el impuesto lo vamos a pagar los ciudadanos. Y después una cosa que me llamó la atención en el momento es ese bono gratuito en la península a los usuarios de Renfe, en los trenes de cercanías y tal, y como Canarias no tiene Renfe, pues aquí no hay ninguna subvención para el transporte, que debería haberlo tenido en cuenta. Y sobre todo si lo hubiese hablado con algunos diputados canarios, incluso su portavoz en el Parlamento, que es canario, pues a lo mejor le debía haber dicho: oye, que Canarias no tiene Renfe, ¿cómo ayudamos a los canarios? Entonces, una vez más, el Partido Socialista se olvida de Canarias, desde mi punto de vista. Don Gregorio, ¿se ha quedado usted? Bueno, no, es que escuchando a Domingo es como lo del llanto que siempre tienen los nacionalistas, en este caso Coalición Canaria, con respecto siempre a los presupuestos y con respecto a todo lo que se debe al tema de Estado. Mira, a mí el debate sobre el Estado de la Nación ni me sorprende ni me deja de sorprender. ¿Sabes por qué? Después de 7 años, pero es que tampoco la ciudadanía echa en falta un discurso como este. Es verdad que se instauró en los años 80, en la época sobre todo de Felipe González y demás, se instauró y dejó de realizarse, evidentemente porque fue la moción de censura a Rajoy, el gobierno que hubo en ese momento que lo formó Pedro Sánchez, las elecciones, repetición de las elecciones, la pandemia, y por eso no ha podido celebrarse. Pero yo, con el común de los mortales que hemos hablado del Estado de la Nación, ni se enteran, porque al final lo que la gente es lo que le repercute en el bolsillo, si lo que van a decir o lo que van a hacer va a repercutir en el bolsillo directamente, que es lo que la gente demanda.
acciones concretas de quien gobierna para hacer que nuestra vida mejore en nuestros bolsillos, vía transporte, vía energía, vía la comida, todo lo que está subiendo, haciendo que suba la cesta de la compra. Pero en el común de los mortales, en los 3/4 partes de los común de los mortales, el debate de la nación implica a un tercio que es la gente que nos gusta la política, la gente que está involucrada en la política, la gente que está en partidos políticos. Pero en lo demás son los titulares que vienen. Y hoy en día los titulares se quedan un poco ya desangelados porque tenemos la inmediatez con respecto a los medios de comunicación. Están pensando algo y automáticamente pensándolo, sin decirlo, ya está haciendo en los medios. El debate en este caso, que es el tema que tú nos proponías, es verdad que ha cogido con el pie cambiado a la izquierda y a la derecha. Pedro Sánchez tiene un manual de resistencia, y por eso escribió un libro de manual de resistencia, en la cual hizo algunas medidas que yo escuché a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta segunda, escuchar que el lunes se reunió el grupo suyo, el grupo de con el grupo de la Moncloa, para decirle cuál era la estructura que iban a hacer y qué medidas se iban a adoptar, no todas. Que el presidente se las guardó para dar ese golpe de efecto tanto a izquierda como a derecha, que por cierto, según todos los analistas del arco parlamentario, sean de izquierda, de centro y de derecha, sorprendió a uno y a otros. Don Fernando. Bueno, el debate de la nación, ¿no? En España surge en 1983. Antes se denominaba de diferente manera porque eran propuestas de resolución que salía con UCD, pero se formaliza con Felipe González en 1983, ¿no? Y bueno, se han venido desarrollando hasta el 2015, que por las vicisitudes políticas y después el COVID, ¿no? Pues llevamos 7 años, ¿no? Los debates del Estado de la Nación tenían la particularidad de que, bueno, se hablaba de política exterior, de política de la Unión Europea, de política interior, y en definitiva se sacaban unas propuestas de resolución que, bueno, que tenían un efecto, ¿no? Pues relativamente crítico, ¿no? Porque las propuestas de resolución las cumple o las incumple normalmente el gobierno, ¿no? Con respecto a este debate del Estado de Nacionalidad, las características que yo le he visto y que hay que analizarla es, en primer lugar, que es el primer debate del Estado de Nacionalidad donde hay una coalición de gobierno. Por lo tanto, en un primer análisis se supone que ese gobierno debería estar cohesionado y hacer las propuestas de resolución conjuntas, ¿no? Y aquí, por lo visto, ha venido la sorpresa, ¿no? Que el presidente del gobierno se salta a la torera me refiero a los temas de consenso con su grupo de coalición, ese es un dato, ¿no? El segundo dato es que no es la primera vez también que el opositor, en este caso el líder de la oposición, estaba ahí de convidado, ¿no? De convidado de piedra, viendo, ¿no? Bueno, la actuación del presidente del gobierno, y el presidente del gobierno le lanzaba sus pullas que no podía esta persona, ¿no? A pesar de decir que no iba a hacer, ¿no? A pesar de decir el presidente del gobierno que no iba a... Bueno, pero bueno, ese es otro tema importante. Y la siguiente reflexión es si el estar ahí precisamente el jefe de la oposición, ¿no? Que no es diputado, sino que es senador, no puede intervenir, si eso ha tenido una repercusión positiva en todo el proceso, ¿no? Y sobre todo ver si ha ganado el Partido Popular en este debate del Estado de Nacionalidad el centro político. Con el discurso de Cuca Gamarra, ¿no? En fin, ver si efectivamente el Partido Popular se ha apoderado del centro, que eso es un tema para mí delicado para el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, ¿no? Ha hecho un viraje de populismo tributario, entre comillas, hacia los planteamientos que estaba haciendo Podemos, ¿no? Entonces,
como tenemos tiempo de hablar para ya no aglutinar todo el debate, el tema es el siguiente. Cuando tú haces una política como lo que se denomina populismo tributario, que puede ser de derecha, puede ser de izquierda, hay que ver si efectivamente la medida que se ha tomado es correcta. Es decir, oye, realmente va a implicar un dato positivo para la sociedad, como dice el Partido Socialista, las clases medias y las clases populares, el proletariado, etcétera, o por el contrario, va a ser unas medidas negativas, ¿no? Porque se ha ido un impuesto contra la banca y un impuesto contra las eléctricas, ¿no? En fin, las empresas energéticas en líneas generales. Normalmente se tiene que tener en cuenta, cuando haces una actuación de este tipo, pedir consejo al Banco Central Español, ¿sabes? Oye, esta medida puede tener efecto boomerang, puede venir una reacción que puede ser negativa, ¿no? Y entonces, y es aquí si no estoy yo desinformado, porque sabes que hay una desinformación informada o viceversa, información desinformada, ¿no? Porque han dicho, oye, es como consecuencia de este impuesto, resulta que han perdido en la bolsa, sobre todo la banca ha perdido 6.000 millones. Y yo creo que, oye, ¿eso es cierto o no es cierto? Porque si es cierto, es un tema malo, ¿no? Porque la banca, efectivamente, aunque para nosotros parezca que son veja la botín, ¿no? Y esta se va a enriquecer, pero también hay pequeños accionistas, medios y sobre todo los fondos de pensiones. Por ejemplo, en la CaixaBank, el 30% de las acciones lo tiene un fondo social, ¿sabes? De la CaixaBank, ¿no? Bueno, me refiero que si todo eso perjudica, porque después se extrapola siempre hacia los más desgraciados de la sociedad, que somos todos los usuarios, pues entonces son temas, ¿sabes?, que pueden ser negativos, ¿no? Y eso es una reflexión que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque yo espero que se haya hecho, ¿sabes?, con un conocimiento de causa. No se crea un impuesto para la banca y un impuesto para la energética. Lo que se habla se le aplica a la ganancia que tiene, porque por ejemplo los bancos han sido de escándalo la bonanza económica que tenía, que en 6 meses se han embolsado, se han enriquecido una barbaridad. Banca que ha sido rescatada también con dinero público. Sí. Hay que recordar no, por supuesto. Han devuelto. Hoy día algunas bancas. Hoy es banca, porque es Caixa. Se han enriquecido de eso con dinero público de rescate que no han devuelto, además. Sí, pero la realidad es la que dice Fernando. Ayer un taponazo de caída de las acciones de la banca. Y eso no es para los grandes ricos, los muy ricos. Pues ya yo estoy cansado del rico y del pobre. El problema es que ahí pequeños inversores han perdido un montón de dinero ayer solamente por el anuncio. Después veremos si se lleva a efectos qué es lo que pasa. Pero yo quería puntualizarte, Gregorio, que los canarios, los nacionalistas canarios, no lloramos ni mendigamos, exigimos. Y exigimos lo que es nuestro. Exigimos un estatus que perdimos en la entrada a la Comunidad Económica Europea y que teníamos desde los Reyes Católicos. Eran unas situaciones especiales que hemos perdido y que al perderlas estamos en situaciones de las peores del país en muchísimas cosas. Y eso no es llorar ni mendigar, eso es exigir que se nos corresponda. Estamos alejados del territorio nacional, estamos fragmentados por el mar y no podemos tener las mismas condiciones que tiene el continente. Y eso no es llorar ni mendigar, es exigir que se nos reconozcan nuestras peculiaridades, que además están en el Estatuto de Autonomía y que además muchas veces el Partido Socialista se lo salta, que muchas veces Nueva Canaria consigue algunas cosas que después se ven que no son efectivas. Ahí tenemos los billetes y no es llorar, yo no lloro, yo exijo tener como mínimo las mismas condiciones que tiene la gente que vive en Cádiz, que por cierto he vivido en Cádiz. La cesta de la compra de Canarias es horrorosa y si nos vamos a las islas periféricas es peor. Y eso no es llorar, eso es exigir que si el Estado está contemplando cosas para todo el territorio, porque no nos olvidemos que el gobierno gobierna para todos los españoles, no para sus votantes. Y estamos hablando siempre de gobernar, de hacer cosas para los pobres, dejamos a los ricos
no sé quiénes son los ricos, porque la mayoría de este país es de una clase media, habrán algunos ricos, pero la mayoría no. Y una cosa que siempre se queja mi mujer es que nosotros, por tener 2 sueldos, no hemos podido acceder a ningún tipo de becas ni ayudas a nuestro hijo. Y sin embargo, en otras circunstancias, por ganar un poco menos, pues tienen ciertas ayudas. Y ahora se critica a Ayuso porque ha intentado ayudar también a los no tan ricos, sino gente de salarios medios que por las circunstancias en estos momentos a lo mejor lo están pasando tan bien mal como lo han pasado los supuestos pobres. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, gobernar para toda España, no para la mitad ni para sus votantes. Yo quiero explicarte la misma línea que tú estás haciendo con ustedes, Coalición Canaria, como ha gobernado Canarias durante 30 años. Los canarios y las canarias, nosotros arrastramos, como tú bien dices, todo ese déficit que nosotros arrastramos porque hemos tenido gobiernos flacos, delgados, gobiernos que no han sido capaces de exigir, como tú dices, a Madrid. Te recuerdo que los últimos pactos que firmó Coalición Canaria con el Partido Popular lo firmaron en Madrid y no en Canarias, precisamente. Es para que veas cuando ustedes hablan de colonia, cuando hablan de la firmar aquí o allí, sí, es bastante importante, firma. Es bastante importante cuando dices tú que se gobierna para todas. Y me hubiese gustado que el gobierno de Canarias hubiese gobernado para todos los canarios y las Canarias, y no ha sido así. Te recuerdo que hay una diferencia que, por cierto, alabados a aquellos partidos que no hemos sido insularistas ni que hemos creído que una isla es mayor que otra ni más importante que otra, cosa que sí ha ocurrido en el nacionalismo canario, donde ha prevalecido una isla con respecto. No se ha corregido todavía. Sí, te sigo diciendo, corregido, todavía existe. Esa es la demagogia que se utiliza. No. Si tú analizas los presupuestos, si hablas de canarismo y todavía siguen hablando. En 4 años la distribución del dinero ha sido equitativa en las islas. Mira, durante 4 años, ahora. No, hace mucho tiempo. No, te digo que existen fuerzas nacionalistas que todavía no se han convertido a esta democracia que tenemos, que es incipiente, pero democracia, en la cual no ha sabido todavía vertebrarse ni siquiera en su propia isla. Y siguen siendo hegemónicos en su comportamiento. Te pongo de dónde sale la señora Ana Oramas, la vocera de casi de Vox en el Parlamento. A ver, ¿de dónde sale esa señora y a quién representa como el señor Clavijo? Yo no voy a entrar en esa política de ese nacionalismo que decíamos, como esos partidos rancios. No, pero Canarias ha sido gobernada y estamos a la cola de muchísimas cosas por gobiernos nefastos que ha tenido esta comunidad autónoma durante muchísimos años. No estoy de acuerdo. Sí, porque si tuviera todas las políticas transferidas, ¿en qué hemos mejorado nosotros? ¿En educación? Sí, en sanidad, pero si nos quitan el dinero, nos prometen dinero y después nos lo entregan. Domingo, se ha transferido y Canarias es una de las comunidades que recauda a través del IGI, que por cierto, Canarias recibe del Estado en los presupuestos pues una cantidad ingente más que otras comunidades, porque el principio de igualdad no es darle a todo el mundo lo mismo, que es lo que hace la señora Ayuso en Madrid, es darle a cada uno lo que necesita. Y la señora Ayuso no hace eso. La señora Ayuso le da igual a quien no tiene como a quien tiene, y eso es injusto, porque el que tiene lo injusto es relativo. Injusto es relativo, porque lo equitativo es que todo el mundo tenga lo mismo. Al principio, si pagamos el 5%, el que tiene más paga un 5% sobre ese más, y el que tiene menos paga un 5% sobre ese menos. Por lo tanto no es igual. Y yo creo que eso es lo que sería equitativo. En lo que funciona, es meter tramos para decir, y ahora más, y ahora te metemos más, y ahora más. Pues al final lo que estamos haciendo. De todas maneras te digo una cosa, que nosotros llevamos luchando por muchísimos convenios. El IRPF tendría que ser una cifra para todos los españoles igual. No puede ser. No puede ser porque hay diferencia entre comunidades autónomas. Para mí sí. ¿Por qué tiene entonces las comunidades autónomas en el IRPF transferida en una serie de criterios y que en el cual tú dicen que y te beneficia precisamente por esos incentivos? Pues que por cierto, Canarias está incentivada, aparte de los billetes, también al transporte, No te olvides que las compañías de transporte de aquí, tanto guaguas municipal como Tizan Tenerife, que está en tu historia, como global, están subvencionadas. No te creas tú que no se le ayuda al transporte. Y se le ayuda. O sea que vamos a ver, como también a los billetes, que no es esto lo que quisiéramos, claro que no. Que no podemos compararlo con otros en Albínsula, claro que no, pero también los de Teruel, que Teruel existe, también se quejan precisamente de lo mismo, se quejan de lo mismo porque no tienen. ¿Y que van al Parlamento? Eso es lo que se ha visto en estos días, que no tienen, en el debate de la Nación. Pero es que no tiene nadie en la situación que tenemos. Vamos a ver,
Es como una familia. Yo me quiero extender porque también Fernando... O sea, ¿tú estás conforme con que sigamos como estamos? No estoy conforme. Lo que estamos hablando sobre el debate de la nacionalidad y tú lo has llevado a presupuesto. Y no estamos debatiendo presupuesto, sino estamos debatiendo el debate de la nacionalidad. Estamos debatiendo las y una propuestas cosa que ha hecho decía Fernando, el presidente del gobierno que decía hoy. Fernando era que realmente los debates de la nación servía para poner sobre la mesa la política del Estado, la gran política del Estado. Y no era la política nacional. La gran política del Estado es la política exterior, es la política nacional, la política de defensa, toda esa serie, la política europea, la conexión que tenemos con Europa, esa política que tú estás diciendo es la que debería estar en un debate. Claro, efectivamente. Y nos hemos ido Claro, nos hemos ido, ¿qué es lo siguiente, ¿no? En fin, de reflexión, ¿no? Nos hemos ido casi a una comedia parlamentaria, ¿no? Una representación, teatro. Un teatro, ¿no? Donde, en fin, donde hay diversos actores y quieren ser actores, ¿eh? Y están ahí los medios de comunicación y ahora vendrán unas propuestas de resolución que, como todas las propuestas de resolución, muchas veces son cantos de sirenas, ¿no? Y cantos al aire, porque no se van a llevar a la práctica, ¿no? Ojalá se llevaran algunas a la práctica, ¿no? Pero dicho eso, nos falta la política con mayúsculas. Los debates aquellos de Rubalcaba, de Felipe González, de Suárez, debates de altura en esa política de mayúsculas, y ahora lo que se ve son enfrentamientos. El otro día esta persona que lleva las balas ahí al templo de la democracia cuando nos dispararon en su momento, ¿no? En fin, este tipo de circunstancias, ¿no? Pero entrándonos en el tema, debate de la nación también implica que se pueda hablar también de las comunidades autónomas, porque estamos dentro del bloque de constitucionalidad. Los estatutos de autonomía, Canarias, el Estado en general, somos un Estado descentralizado, complejo, donde las comunidades autónomas son parte fundamental. Por lo tanto, también es lícito hablar del territorio, ¿no? Ahí yo eché de menos, en lo que respecta al tema internacional, el debate tenía que plantearse también en qué pasa con Marruecos, qué pasa con Argelia, qué pasa en el Sahel, qué pasa, en fin, en estos movimientos telúricos que tenemos aquí, que afectan no solo a Canarias, sino también al resto del Estado. Yo eché en falta eso, y sobre todo que los de izquierda no atacaron a la política inmigratoria, no lo he visto yo, no, o sea, una cosa curiosa, porque entonces ahí se tenía... Es que, como tú bien dices, esto ha sido un teatro. Y el presidente del gobierno, que tenía movimientos internos dentro de ese gobierno de coalición, lo que ha hecho es ir allí a complacer a Podemos para que se estén quietitos para terminar la legislatura. Aquí no hay más objetivos. No, está claro, pero los podemitas están contentos. Pero consiguieron el impuesto a la electricidad y el impuesto a la banca, y ya con eso pero lo que decía y comentaba Gregorio de esos analistas que se había llevado los giros que dio Sánchez, que siempre da giros, porque Sánchez, si algo podemos destacar, que siempre está girando, dejó fuera de juego hasta los de Podemos, que en el discurso no sabían ni lo que tenían que decir. Pero logró la consolidación del gobierno. Sí, pero fíjate hasta qué punto que los dejó fuera del debate, que no sabían, que aplaudieron, pero no sabían lo que estaba aplaudiendo, porque lo que aplaudieron es que dice Sánchez, ese impuesto que va a poner a la banca, el impuesto a las eléctricas, pero tampoco ha dicho ni cuánto va a ser ese impuesto, ni cuánto se va a recaudar, ni lo que va a afectar, ni cómo se va a llevar, ni cómo lo va a articular. 1.000 y pico millones por año. Sí, pero lo que quieren en objetivo, ahora tienen que analizarlo. Por eso es el caso. Sobre todo, el gobierno liberal de Bélgica también ha hecho lo mismo. Por eso fue lo que acusó. Sánchez no se ha definido. Pero también no quedó a la derecha, porque como no podía su líder participar, como bien decía Fernando. Pero también dicen esos analistas, pero eso lo decía que la persona que representaba a la derecha, pero también decía y el que le dio un revolcón fue Vox. Bien. Y la intervención de Vox para mí fue un revolcón impresionante. Vale, pero los analistas dicen que el juego que ha hecho el Partido Popular, sabiendo la situación que está, han recordado la época de Alfonso Guerra y de Felipe González. Ha tenido un Felipe González
Feijóo, muy tranquilo, muy moderado, y ha tenido un Alfonso Guerra, en este caso, de Cuca Gamarra, que es la que ha incendiado un poco, por lo cual ha hecho el juego del Partido Popular, según dicen los analistas, el juego que se tenía que llevar muy pausado, muy tranquilo, viéndolo venir y sabiendo dónde tiene que atacar y cuándo va a atacar. Pero vamos a ver, el tema, centrándonos en el debate del Estado de Nacionalidad, el objetivo que ya hemos visto, ¿no? que parece que es una comedia, ¿no? Parlamentaria. La sociedad, ¿qué es lo que quiere en este caso? Oye, ¿cómo atajamos la inflación? Señores, ¿cómo atacamos? Yo, ciudadano, no me creo absolutamente nada. Por eso es una comedia parlamentaria con tipo ópera búfera. Porque la gente cuando ve, yo no me creo nada de lo que me están diciendo esta gente. Todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Es que la cesta de la compra está subiendo, nos estamos empobreciendo. Un analista decía que esta inflación nos sale a nosotros cerca de 3.000 euros acá. Pues yo no sé a lo que son 1.000 euritas que le saldrá. O sea, es un auténtico disparate y no hay creatividad política para solucionar este problema. Todos los atajos que se han hecho... Y resulta tú que esto es cada vez más caro, la cesta de la compra es más cara. En Canarias, que tenemos que entrar a analizar el tema de Canarias, tenemos el régimen económico fiscal, tenemos todos los instrumentos económicos y fiscales del REF, y sin embargo tenemos la cesta más cara todavía. Para los elementos, los artículos esenciales para proteger. Y resulta que tenemos más caro que la península. Oíste, las frutas y tal. Entonces, oye, la gente, esto es un tema que no tiene, ¿sabes? Lógica ninguna, y es lo que tenemos que ponernos a solucionar. Fernando, en Canarias tenemos un impuesto que no lo palpa el ciudadano. Y el impuesto se llama el AYEN. Le han aplicado, este gobierno le ha aplicado el AYEN, no el gobierno de la nación, sino el gobierno de Canarias, a todo, porque cuando se creó ese impuesto del AYEN era para proteger los productos de producción en Canarias, para protegerlos. Pero hoy por hoy, si hablas con distribuidores, si hablas con el sector, te dicen que todos los artículos pues le han metido ese impuesto. Por lo cual, si tú haces una comparación, que no la van a hacer nunca, ni la van a publicar, suma el AYEN con el IGI, te vas al IVA superior que en la península. Por encima del IVA. Estamos por encima del IVA la península. Pero bueno, pero eso es el AYEN, pero lo que no tiene lógica son el REA, el régimen especial de abastecimiento, en fin, todos serían unos mecanismos del REF que no están conllevando al problema nuestro, que es la doble insularidad. El hecho real es que los productos aquí están más caros que en la península. Luego tenemos que tener un mecanismo para entrar a analizar esa reforma del REF porque no está funcionando. No, y el transporte entre Península y Canarias está subvencionado. Sí, además, eso lo vengo diciendo yo hace muchos años. Sí, pero mira, cada REF, y llevamos, a veces son 3 o 4, cada reforma del REF ha empeorado la situación en Canarias. Empezó en el 72, ¿te acuerdas? Claro, cuando salimos de la y después ha habido, pero ahora me han dicho, no sé si era verdad, que un peninsular que no sea residente viene de la península aquí y le dice que están 800 euros de Madrid aquí. El billete, sí, entre 500, sí. O sea, vamos, es un disparate, ¿no? Bueno, entre eso, entre la crisis que viene de la guerra de Ucrania, los alemanes, que son los mercados emisores nuestros, alemanes y ingleses, agárrate la que se nos viene aquí ahora, en septiembre. Entonces, y ya lo están analizando. Hemos tirado las campanas al vuelo con que el turismo iba creciendo. Sí. Y eso es cierto. Y entonces, bueno, la solución es que lo que la gente quiere ahora es, primero, no es creíble el gobierno ni los políticos, o sea, y la gente lo está pasando mal. ¿Cómo solucionamos eso? Pero Fernando, tú que eres jurista, entiendo que vas a ver. Las comunidades autónomas, en este sistema constitucional que tenemos de creación de las comunidades autónomas y demás, además de las comunidades legislar, y tiene que entrar en consonancia con las leyes orgánicas nacionales, más la Constitución, pero también con las europeas. Sí. Todo lo que nosotros hagamos del REF, del REA, toda la historia, no puede haber artículos ni puede haber subvenciones que Europa diga, porque recuerdas que Europa a España la penalizaba porque subvencionaba un determinado tipo de actividad que Europa decía que era ilegal. Sí. Entonces,
cuando Europa mete, porque al final hemos cedido capacidad a los estados para conformar la Unión Europea, para que seamos una unión soberana, toda la historia, pero los estados hemos perdido soberanía con respecto a normativa en la cual tú no puedes transgredir eso. De hecho, España está asumiendo ahora errores de pasado, por ejemplo, en personal, los interinos, toda la historia, que no ha sido nuestros tribunales quienes han dicho ustedes han errado y ustedes tienen que dejarlo. No, ha venido un tribunal de fuera a decirle, a ver, que ustedes han conculcado la ley continuamente, que le estamos penalizando, la ayuda de y entonces Europa se mete por medio y claro, cuando tú vas a hacer el REF, que vas a modificarlo, el RE a toda la historia, tú dices, oiga, ¿y qué dice Europa? Porque Europa le dice, usted no puede hacer esto porque usted está haciendo posible subvencionando al melocotón que tiene Mogán y el melocotón que viene del Sahel, usted lo está condenando. Entonces, eso es injusto. Eso es insolidario y eso no puede ser. Pero nosotros tenemos por eso, la región ultraperiférica, la por eso la RUP y ahí es donde ir. Por eso tenemos que salirnos de la RUP y pertenecer a las PTU. Bueno, eso es lo que tú estabas planteando. Que es mi argumento de hace muchos años. Pero vamos, porque yo he visto, ¿sabes? Que hay instrumentos del REF que se han quedado obsoletos. Y no. Por ejemplo, la Reserva de Inversiones de Canarias para mí ha servido para un sector especulativo determinado. Pero no ha tenido operatividad en la creación de puestos de trabajo. Bueno, dice que no se diseñó para eso, para crear, pero para el desarrollo económico. Si es una inversión para el crecimiento de la comunidad autónoma, sin embargo, lo que se ha hecho es para especular, para invertir en infraestructuras como por ejemplo en vivienda y en locales y toda la historia, y se han enriquecido aquellos que tenían el dinero para invertirlo, porque era una manera de que no pagar impuestos. Bueno, era una manera que se ahorraba. El caso de que la misma SEC no termina de arrancar, es decir, y lleva años en práctica. Y en propuestas de resolución habría que plantear aquí ya algunas, es decir, oye, lo que afecta a la política exterior, los mecanismos de control, porque ahora viene época de pateras, me han dicho. Viene el más tranquilo. Mecanismo requerir a la Unión Europea que esos controles de flujo migratorios sea competencia, porque tiene que ser competencia europea. Es competencia europea, el pilar ese famoso. Hay una propuesta del sur de Europa y Europa tenía que tomar la rienda con respecto a cómo hace el control de fronteras de las migraciones. Y las migraciones las tienen que corregir, las tienen que regular, las tiene que hacer una manera, porque Europa es verdad que necesita migrantes, porque hay cierto trabajo que en Europa no lo hace la población, aparte porque está envejecida también. Los convenios de vecindad, los famosos convenios de vecindad, oye, pues potenciar esos convenios de vecindad, pero no con regímenes corruptos. Claro, de tal manera que se crearan allí en esos regímenes de vecindad unas oficinas de empleo que pudieras hacer una atracción de personas. España tiene regulado la entrada para trabajar aquí de extranjero. Si tú haces tienes un contrato con una persona extranjera para que venga aquí a trabajar regulado, entra sin ningún problema. El problema es cuando las mafias utilizan esa vía para... Pues ese es un problema que tenemos que solucionar, ¿no? Otro, el tema del Sahel, y sobre todo contra la explicación. Yo he hecho en falta la explicación de alinearnos con Marruecos. Lo he hecho en falta, pero porque a lo mejor tiene razón el gobierno, decir, oye, y tú dices, oye, pues tienes razón, había que alinearse con Marruecos. Hay 47 años en que nadie ha dado soluciones a lo que está ahí. Entonces, hay un tema que me gustó del presidente y... Bueno, ya te va gustando algo. Sí, hombre, yo digo lo bueno y lo malo, no todo es malo, sí, sobre todo porque Canarias puede aprovecharse de eso, que es la inversión en nuevas tecnologías y sobre todo en la creación de chip y cosas de estas. Yo hace mucho tiempo también hablaba de que la aldea, que es una zona deprimida económicamente, donde la agricultura ha disminuido, donde ha crecido en parte la droga y cosas de estas, yo creo que ahí se debería de montar, potenciar el puerto de la aldea y potenciar fábricas de la zona SEC, como aplicando la normativa. Sí, claro, y importar material, fabricar chip y exportarlo a África y a Sudamérica. Francia se ha dedicado a eso ahora, dice que se va a dedicar a eso. Es que se hizo de Lima. Pero es que hubo una propuesta de no sé cuántos miles de millones para eso,
que ofreció ahora el presidente en el debate de la Nación. No, dijo para alguien en España, para no sé, para crear fábricas de es el I+D+I. ¿Cuál ha sido el problema? Que no Canarias tiene que agarrarse ahí ya. Vamos a proponer aquí ya una propuesta de resolución que venga aquí a la pandemia ha puesto al aire nuestras propias vergüenzas. Nosotros cuando hablo de nosotros me refiero que Occidente, la parte pudiente del mundo globalizado, ha deslocalizado sus industrias. Las mandó fuera porque era más rentable y nos importaba, te repito, que se explotara, porque de hecho se demostraba que muchas empresas explotaban a la población de ese país, incluidos a menores. Aquí nos rajamos la vestidura con la ley del menor, según tu historia, pero allí se lo permitimos. Deslocalizamos tanto que al final nos hemos quedado aquí mirando en Braga, nos hemos quedado así. ¿Qué sucede? Que al final tú tienes que tomar medidas. ¿Por qué luego empezó a traerse maquinaria para nosotros fabricar mascarillas aquí y ahora son mascarillas hechas en España, toda la historia? Porque resulta que se desinvirtió aquí para invertir allá y al final cuando tuvimos que tener para la pandemia no teníamos donde quedarnos muertos. Es más, lo que nos dieron, algo caducado, lo que nos dieron, lo que se compró sin certificado de calidad, sin haber sido testado toda la historia y al final hemos pagado un dineral por mercancía deteriorada. Ese ha sido el gran, por deslocalizar, por esta pero ha sido el gran error del neocapitalismo, claro, ¿no? Del neoliberalismo, de donde empezó en Estados Unidos, que se destruyeron su propia industria al llevárselo todo a Asia, China. Hombre, lo que pasa es que de todos estos conflictos actuales y de todos estos follones, quien está ganando es Estados Unidos. Bueno, realmente están ganando aquellos que están dirigiendo la guerra. Y la guerra no la está dirigiendo Estados Unidos, ni Rusia, ni Ucrania. Porque al final tú analizas este estado neoliberal de poderes económicos, porque al final son poderes económicos. Un estado no es poderoso porque tenga armas, es porque su sistema económico está sustentado entre oligarcas, llámese americanos, llámese rusos, toda la historia, que son los que están dirigiendo ahora el mundo. Se decía que una gran crisis de este tipo sacaba afuera todo el armamento caduco y que ya no servía para venir con nuevas tecnologías, que es lo que están haciendo. Estados Unidos le está dando a Ucrania lo que no está escrito, pero lo que no está escrito que son armas que llevan allí toda la historia, porque tu arsenal tiene que renovarse. ¿Quién gana al final? ¿Quién está detrás de esas grandes industrias armamentísticas en Estados Unidos? ¿El Estado? ¿Biden? No. Tú analizas quién está detrás de todo esto de armas y te quedas asombrado cuando te enteras que hay fábricas de países europeos, de grandes europeos que tienen muchísimo dinero y que invierten en esa fábrica de armas. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De la gente que mueve realmente? No, estamos hablando de geopolítica. La geopolítica, la característica que tiene es que no tiene ética, no tiene moralidad, no tiene principios, nada, sino es la fuerza del poder por la fuerza. Lo tenemos en Putin, ¿no? Un rollo geopolítico. Si a mí me da igual Ucrania, para mí no existe. Yo voy y después, geopolíticamente, no creo en derechos humanos, no creo en nada y voy a soltar mi arsenal armamentístico. Y voy a tirar primero las armas obsoletas, para crear nuevas e investigar sobre ese tema nuevo, ¿no? Efectivamente, empiezas a analizar y yo lo que no entiendo, y esto a mí se me escapa, es que tú le estás haciendo un boicot a Rusia en el tema del gas y le seguimos comprando gas. Pero que España, a quien más está comprando gas ahora, el segundo es a Rusia, España, Rusia, y el primero a Estados Unidos. Entonces tú dices, coño, ahora se está aquí montando el dólar, ¿no? Es que se está montando en Estados Unidos porque te está ofreciendo gas, te está ofreciendo petróleo, te está ofreciendo armas, te está ofreciendo todo. De hecho, que la Comunidad Europea tiene un problema ahora con esto del gasoducto que están reparando. Hemos pasado del estado de nacionalidad, hablando de energética, Paco, que todo entra. El cierre ahora del gasoducto esto porque se iba una de las bombas se iban a reparar, que encima la iban a llevar a Australia, no sé qué historia, no le afecta a países como España, Francia y Portugal porque se nutren de otras vías. Esas vías directas que vienen de Europa hacia los países europeos, Alemania, Finlandia, Noruega, esta historia, no le está afectando a 3 países porque decía, sacaron los tantos por ciento que le afecte. Según el país le afecta en un 52% un país, un 26% de la historia, y a Italia un 9%, pero cuando llega a España, Portugal y Francia son los países que se pueden mantener durante muchísimo tiempo porque la entrada de gas es por barco. Era la de Argelia, que ahora con la pelea con Argelia van a Italia,
pero que sigue entrando y se van. Los países europeos del sur se están beneficiando porque no tienen los gasoductos que tienen directamente del Pero lo norte estamos pagando más caro. de Rusia. Sí, sí, claro. De todas maneras, lo que tú habías dicho, que podíamos pensar que es una teoría de la conspiración, pero era lo que había antes, ¿te acuerdas? En el imperialismo ahí, como por ejemplo en la Guerra Fría, ¿te acuerdas? Los años aquellos 60, 70, se introducía empresas americanas en Rusia para ventas de armas a través de empresas francesas que vendían. O sea, el conglomerado de holdings. Sí. Y yo La creo que pela eso es está, la pela. sí, sí, y que yo creo que eso está pasando ahora con el tema ruso. Pero el hecho es que Rusia no está siendo perjudicada porque está cobrando todavía de los países. Sí, pero dicen que económicamente está cayendo también. Vamos a ver. Rusia, sí, vamos a ver. además ha dejado de pagar deuda exterior que no había pasado de hace muchísimos años, desde 1915 por ahí no pasaba, ha dejado de pagar deuda porque no tiene para pagar deuda. Pero sí le estamos pagando el gas. Sí, pero ellos no quieren llega, el rublo, no nosotros llega pagamos al en rublo. problema. Nosotros No, pagamos en rublo, que es lo que claro. quieren ellos. Sí. Pero como ellos en el mercado internacional se lo han cerrado, en las trasvases de dinero, Sí. le hemos cerrado tanto el dólar como el euro, ellos quieren, Ojalá. le pagamos en euro. El hecho es que la otra reflexión es la energía atómica, que has visto que ha sido puesta como verde y el gas. Y ya ahora Alemania ya va a empezar con las centrales nucleares. Y de carbón. Ha retomado algunas de carbón para el tránsito, toda la historia. Entonces, no, me refiero que esos son temas que tenemos que plantearnos nosotros, porque nosotros no podemos seguir comprando energía a Francia, pues atómica. Este conglomerado que hace posible que haya grandes actores ocurre, como decía Fernando antes, hablaba aquí en el Parlamento. La gran actuación del Parlamento, porque cada uno se debe a su electorado. No hay que olvidar que cada vez que va alguien al hemiciclo y sube a la tribuna, se está dirigiendo a su electorado. Claro. A su electorado, porque hay quien le vota al final. Entonces tú ves como cada a uno su electorado y a ver si capta algo más. Sí, no, eso está claro. ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez con ese giro más giro? Se ha ido a la izquierda. Sí. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate.